Ok, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver em, el tema 6, que es el último tema para el examen. El examen, recuerden que es el 1 de junio. Ya lo hice, ya lo mandé a revisión. No sé, yo creo que sí está bastante pesado, pero tenemos 3 clases para poder repasar todo lo que necesitamos para que nos vaya súper bien en el examen. De acuerdo. El día de hoy vamos a ver los aspectos adicionales de equilibrios químicos, solamente la parte de teoría. Entonces, por favor, pregúntenme, ya sea por el chat o en el micrófono, por cualquier cosa que no deje claro. El lunes vemos toda la parte práctica, que yo siento que es como lo más pesado acá. Puede ser que vea un par de ejercicios en línea, pero no es la idea. La idea es verlos en clase. Y vamos a tener como 3 sesiones más o 2 sesiones más para práctica. Así que chicos, vayan estudiando y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten, me dicen, profe, hagamos esto en clase, hagamos esto otra clase. Si ustedes no me dicen, entonces yo voy a ver qué ejercicio les puedo poner en clase para que nos vaya súper, súper, súper bien. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Ok, ahí está. Ok, bueno, el tema que vamos a ver es los aspectos adicionales de equilibrios químicos. Este tema abarca el efecto de ion común, disoluciones amortiguadoras, equilibrios de solubilidad, factores que afectan la solubilidad y precipitación y separación de iones. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto de ion común es básicamente lo que ya vimos en Le Chatelier. Un ion común es cuando tenemos, bueno, si tenemos un electrolito débil y un electrolito fuerte, contienen un ion común en disolución, generalmente el electrolito débil se ioniza menos que cuando está en la solución. Esa es como la definición que nos da. Pero, ¿qué es el efecto ion común? El efecto ion común es esto. Si consideramos una disolución de ácido acético, que es ácido acético más agua, da H más y acetato. Si se añade este ion acetato a la disolución, el principio de Le Chatelier dice que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Eso es un efecto ion común. Que nosotros agreguemos en la disolución esto. Digamos, si tenemos que va a ser, en este caso, ácido acético que va a generar acetato, es agregar acetato. ¿Para qué? Para que por principio de Le Chatelier se desplace hacia la izquierda. Básicamente, eso es un efecto ion común, el principio de Chatelier de concentraciones, que agregamos un producto. ¿Para qué? Para que al agregar este producto, el equilibrio se desplace para allá y poder bajar la concentración de este producto que estamos agregando. Ese es el efecto ion común, que ya más adelante lo vamos a ver. Ahora, disoluciones amortiguadoras. ¿Qué es una disolución amortiguadora? Una disolución amortiguadora, una disolución tampón o un buffer, esos son los 3 nombres que tiene. Es una disolución que contiene un ácido o base débil y su conjugado. ¿Ok? De acuerdo, es como el ion común. ¿Ok? Tiene el ácido y el ion común. O sea, entonces es el ácido y la base conjugada. Y esto va a resistir cambios drásticos de pH. Por eso se le llama amortiguadora, porque ella va a amortiguar los cambios drásticos de pH. ¿Qué es una disolución amortiguadora? Como vimos anteriormente, esto es una disolución amortiguadora, ácido acético y acetato. ¿Ok? Por eso les estoy diciendo, es como aplicar el ion común. Entonces tenemos HF más F, amonio más amoníaco. ¿Ok? Estos son unos ejemplos de disoluciones amortiguadoras, donde se ve el ácido débil con la base conjugada. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos como los equilibrios para calcular el pH, ahora vamos a ver cómo estas disoluciones amortiguadoras hacen que ese pH no cambie. Entonces tenemos que volver a calcular el pH, pero de esta disolución amortiguadora.
¿De acuerdo? Entonces, en las disoluciones amortiguadoras, tanto la base como el ácido van a estar presentes. Para un tampón, que es como les digo, también se le llama así, hecho de un ácido débil y una base conjugada, la base conjugada tiene que estar en forma de sal. ¿De acuerdo? ¿Qué es en forma de sal? No puede estar con carga. Entonces tiene que estar de esta manera. Eso es en forma de sal. ¿Ok? Para un tampón hecho de una base débil y un ácido conjugado, el ácido tiene que estar en forma de sal. ¿Ok? No podemos tener cargas. ¿Ok? Cuando hacemos la disolución amortiguadora no tiene que haber carga. Las cargas se generan después cuando se disuelve en agua. Pero cuando lo hacemos no podemos hacerla con cargas porque no hay, ¿cómo les explico? No hay reactivos cargados. Los reactivos que uno compra son reactivos neutros. Entonces, por eso nos están diciendo que vamos a tenerlos como sales, tanto la base como el ácido conjugado. ¿Ok? Aquí podemos ver que tenemos, esto es ácido acético, más agua, va a generar H más acetato. Pero la base conjugada que vamos a agregar para la disolución amortiguadora que va a ser acetato de sodio. ¿Ok? Entonces, si a esto se le va a agregar OH, o sea, una base fuerte para que funcione el amortiguador, esta es la reacción que nos va a generar. El ácido va a reaccionar con el OH menos, o sea, con la base, y va a generar agua más acetato. Pero si agregamos ácido, el que va a reaccionar obviamente va a ser la base con el ácido para darnos agua y el ácido débil. ¿Ok? Estas reacciones que están acá, ustedes las tienen que saber. Ustedes, si yo les doy esta parte de acá, si yo les doy esta reacción, ustedes tienen que saber qué va a reaccionar con qué y qué va a producir. Vean que tampoco es como muy difícil. ¿Por qué? Porque si le agregamos base, ¿qué va a reaccionar? El ácido. Si le agregamos ácido, ¿qué va a reaccionar? La base. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a producir? Siempre va a producir agua y el respectivo conjugado. ¿Ok? Si agregamos OH, el que reacciona es el ácido con el OH. ¿Y cuál es el conjugado? La base. ¿Ok? Si agregamos H+, ¿qué va a reaccionar? La base con el H+, ¿y qué va a producir? El ácido conjugado. ¿Ok? Ustedes tienen que tener la capacidad de saber cuáles son estas reacciones que va a producir el amortiguador. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, tenemos un amortiguador, en este caso va a ser el HF. Si le agregamos base, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si agregamos una pequeña cantidad de hidróxido a la disolución de HF con una F, el HF va a reaccionar con el OH para producir más F, que va a ser la base conjugada y agua. ¿Ok? El ácido reacciona con el OH, va a producir la base conjugada y el agua. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte, si agregamos ácido, ¿qué va a reaccionar con el ácido? La base conjugada, que va a ser el F, y para formar HF y agua. ¿Ok? Entonces, véanlo acá. Si agregamos OH, reacciona el ácido y produce la base conjugada. Si agregamos ácido, va a reaccionar la base y va a producir el ácido conjugado. ¿Ok? Esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué pasa si agregamos uno u otro en la reacción? Ok, las disoluciones amortiguadoras se preparan a partir del par conjugado ácido-base. ¿Ok? Este par conjugado tiene que ser un ácido o una base débil. ¿De acuerdo? No puede ser fuerte. Si son particularmente resistentes a cambios bruscos de pH, sí se añaden cantidades de ácidos o bases fuertes. ¿Ok? También, algo muy importante. ¿Cómo sabemos en qué pH necesitamos estar? ¿Ok? Para saber en qué pH va a funcionar este conjugado ácido-base, nos tenemos que guiar por la Ka.
¿De acuerdo? Para saber si es un pH 9, un pH 6, un pH 4, que es el pH que tenemos que estar, y agregamos esta disolución amortiguadora para que ese pH no cambie. ¿De acuerdo? Ok, esta ecuación va a ser su mejor amiga por siempre. Cuando nosotros tenemos disoluciones amortiguadoras, la forma más fácil de calcularla es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? Podemos calcularlo a mano, podemos calcularlo como quieran, digamos, hay diferentes tipos de cálculos que ustedes pueden hacer para determinar el pH de una disolución amortiguadora, pero la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos un ácido débil y su base conjugada, ¿ok? Lo podemos ver así, es ácido acético más agua, H más acetato. Entonces, es el ácido más agua. Recuerden que el agua no lo vamos a tener en la K equilibrio. ¿Por qué? Porque es un líquido puro. Va a tener H más base. Entonces, la K equilibrio, en este caso la K ácida, va a ser igual a H más base entre ácido. ¿Ok? Así es la K de esta reacción. Despejamos la concentración de H más. Entonces la H más va a ser igual a la Ka por ácido entre base. Y aplicamos el menologarismo. ¿Ok? El menologarismo de concentración de H más, que es pH. Recuerden que P es el menologarismo de. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Aplicamos el menologarismo a toda la ecuación, entonces vamos a tener ya como ecuación final que el pH va a ser igual a la pKa más el logaritmo de la base entre el ácido. ¿De acuerdo? Esto es su mejor amigo. Créanme que de ahora en adelante, si les van a poner a calcular una disolución amortiguadora y calcular el pH, esta es la manera más fácil de hacerlo. ¿Ok? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En clase podemos ver, bueno, si lo hacen para el pOH, es exactamente igual, solo que sería el pOH es igual a la pKb más el logaritmo del ácido entre la base. Que cualquier cosa la podemos despejar el lunes en clase. Pero siempre nos van a pedir pH, siempre, porque el pH es como lo que mundialmente se determinó para concentración de H+. Ok, entonces, esta ecuación se la tienen que aprender y van a ver que va a ser la manera más fácil de calcular un pH, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ok, ahora bien, el ámbito de pH en una disolución amortiguadora. El ámbito del pH es el ámbito en el que la disolución de amortiguadora trabaja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos dicen que la disolución amortiguadora no va a hacer cambios bruscos de pH, pero ella tiene un ámbito. Entonces, para saber, como les estaba diciendo anteriormente, para saber qué pH queremos, o sea, qué pH queremos determinar, lo vamos a sacar con la pKa. Entonces, si la pKa está cercana al pH deseado, ese es el amortiguador que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Así es. ¿Por qué? Porque la pKa nos va a decir el pH principal y el pequeño cambio va a ser la diferencia entre las concentraciones de ácido o base que agreguemos. ¿De acuerdo? Ese va a ser el rango. Generalmente los rangos son de más menos 1, es muy poquito, porque la idea es esa, que el pH no cambie. Ok, entonces, dos características importantes de una disolución amortiguadora son su capacidad para amortiguar y su intervalo de pH. Esas son las dos características más importantes de la disolución amortiguadora. La capacidad amortiguadora es la cantidad de ácido base que la disolución amortiguadora puede neutralizar antes de que el pH empiece a cambiar significativamente. Ok, por eso les estoy diciendo, yo creo que es como más menos 1, puede ser menos, puede ser más. Ok, entonces esa es la capacidad amortiguadora. ¿Cuánto aguanta esa disolución amortiguadora que le agreguen un ácido o una base fuerte? Ok, hasta que ya tenga un cambio apreciable, ¿de acuerdo? La capacidad amortiguadora
va a depender de la cantidad de ácido y base utilizado para preparar la disolución amortiguadora, que es lo que les estoy diciendo. Si nosotros nos devolvemos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la pKa es la que nos va a decir principalmente cuál es el pH en el que vamos a estar. Ok, entonces si la pKa nos da un pH 4, vamos a estar en pH 4. Y esta diferencia entre ácido-base, este logaritmo, es lo que me va a decir 4 punto qué más o 4 punto qué menos. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos ahí un poquito más claro. Que eso sería la capacidad amortiguadora. Esa diferencia entre ácido-base para poder amortiguar, para ver cuándo el pH no cambia abruptamente. Y el intervalo de pH de cualquier disolución amortiguadora es el intervalo sobre el que actúa la disolución amortiguadora en forma efectiva, que este es el que nos da la pKa. ¿Okay? La pKa nos da básicamente el pH que vamos a utilizar, que vamos a amortiguar, y el intervalo es eso, digamos, cuánto más, cuánto menos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, déjenme ver. Ajá, ok. La adición de un ácido o una base fuerte a una disolución amortiguadora. ¿Ok? Esos son los pasos que nosotros tenemos que seguir para saber cuánto es el cambio del pH que nos está generando ese ácido o esa base a nuestra disolución amortiguadora. El cuadrito siguiente es algo que yo necesito que ustedes entiendan a la perfección. ¿Ok? Primero, hay que determinar cómo la relación de neutralización afectará la cantidad de ácido y base débil en la disolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer el pH de la disolución amortiguadora. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH de la disolución. ¿Ok? Entonces, veámoslo acá. Tenemos una disolución amortiguadora. ¿Ok? Este cuadrito es súper importante. A esta disolución amortiguadora ya tenemos el ácido y la base conjugado. Con estas concentraciones de ácido y base conjugado podemos determinar el pH inicial. ¿Ok? Que es el primer pH. El pH al que corresponde esa disolución amortiguadora. Luego, si agregamos ácido, ¿qué va a reaccionar? La base. Entonces, si agregamos ácido, la base va a reaccionar con el ácido y va a producir el ácido conjugado. En este punto se tiene que calcular los nuevos valores de ácido y base. ¿Por qué? Porque la base va a reaccionar con el H+ que le estamos agregando de un ácido fuerte para generar el ácido conjugado. ¿Ok? Y con estos nuevos valores se utiliza la Ka y determinamos el pH del cambio. ¿Ok? Entonces, si podemos determinar el pH del cambio restándoselo al pH inicial, sabemos cuánto es el cambio de pH que nos está generando este ácido fuerte que estamos agregando. En el caso de que si agregamos una base fuerte, la base fuerte, ¿con qué va a reaccionar? Con el ácido. ¿Produciendo qué? Produciendo la base conjugada. En este caso, igualmente tenemos que ver los nuevos valores del ácido que está reaccionando con la base y la base conjugada que se está generando. Y con podemos utilizar la Ka y determinar la concentración de H+ para determinar el pH. ¿Ok? Estas reacciones de acá, ustedes las tienen que hacer. Yo les puedo dar la reacción de la disolución amortiguadora, pero ¿cuál reacciona con H+ y cuál reacciona con OH? Ustedes tienen que tener la capacidad de decir, esto es un ácido, reacciona con la base generando el ácido conjugado. O, esto es una base, reacciona con el ácido para darme la base conjugada. Ustedes tienen que tener la capacidad de hacer estas dos reacciones. Y ya, con el cuadrito del ICE, calculamos los nuevos valores y sacamos el pH. ¿Ok? Este cuadrito es sumamente importante porque estos son los pasos que vamos a utilizar y que vamos a hacer más adelante en los ejercicios.
Aquí es un ejemplo del efecto de agregar una base fuerte, una disolución amortiguadora y una comparación con el agua. Vean, aquí tenemos la disolución amortiguadora del ácido acético acetato y le están echando 5 mililitros de NaOH 4 molar. Vean la diferencia de pH. Es lo que les estoy diciendo. Es muy poquito. Pasa de 4.74 a 4.80. Vean que la diferencia de pH es muy, muy, muy poquito. Cuando ustedes hagan un problema donde vamos a ver cuál es el efecto de el ácido a base en una disolución amortiguadora y ustedes tienen un cambio de 3 a 7, tienen que saber que está malo, porque los cambios de pH son muy pequeños. En este caso, ven, se incrementan 0,06 unidades de pH. ¿Ok? Y vean, si tenemos agua y le agregamos 5 mililitros del NaOH 4 molar, pasa de 7 a 12.3. ¿Ok? Esta es la importancia de las disoluciones amortiguadoras, que amortiguamos este cambio de pH que nos está dando esta base. ¿A dónde las utilizamos? Las disoluciones amortiguadoras las utilizamos en todo, principalmente en el cuerpo humano. En el cuerpo humano nosotros tenemos que tener un pH de 7. Si nosotros, imagínense yo que tomo tanta Coca-Cola y el estómago que es un ácido fuerte. Imagínense que si yo tomo Coca-Cola y no tengo un amortiguador en mi cuerpo, ¿qué voy a hacer? Me voy a cocinar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene sus buffers y ellos no van a permitir que la Coca-Cola haga un cambio severo de pH en mi cuerpo. El cambio va a ser muy poquito, entonces yo puedo seguir tomando Coca-Cola cuanto quiera. ¿De acuerdo? Entonces, o por ejemplo, yo cuando trabajaba en Stein, que tenía que hacer disoluciones y simular el pH del estómago o simular el pH del intestino, ¿qué se hacían? Disoluciones amortiguadoras. ¿Ok? Para llegar a ese pH exacto que tiene el estómago, ese pH exacto que tiene el intestino. Para eso se hacen eso y muchísimas cosas más. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son los equilibrios de solubilidad. En los equilibrios de solubilidad, ya como poniendo un punto de parte, digamos, ya dejamos amortiguadores de lado, ahora vengamos a ver qué es lo que vamos a ver con lo que es equilibrios de solubilidad. Aquí vamos a hacer como un cambio, un pequeño cambio de lo que ya estamos viendo que es KKB. Ahora vamos a ver KPS. ¿Qué significa KPS? K, que es la constante de equilibrio normal, pero PS es producto de solubilidad. Que esta es la última K que vamos a ver en este tema. Entonces, aquí que vamos a calcular con las KPS. La KPS vamos a calcular el equilibrio de la disolución de un sólido en un líquido, principalmente. ¿Ok? Entonces, el grado en que ocurre una reacción se expresa mediante la constante de equilibrio. Entonces, la constante de producto de solubilidad es el equilibrio que describe la disolución de un sólido. ¿Qué tan soluble es en agua o qué tan menos soluble es en agua? ¿Ok? Entonces, esta es la última K que vamos a ver, que es la constante del producto de solubilidad. Vamos a verificar primero estas definiciones, que es la solubilidad de una sustancia, es la cantidad que se disuelve para formar una disolución saturada. Vean que es una disolución saturada, ya vimos eso, disolución saturada, insaturada y sobresaturada. ¿Ok? La solubilidad se expresa en gramos de soluto por volumen de disolución. Esa es la solubilidad, qué tanto se disuelve y cuánto. ¿Ok? La solubilidad molar es lo mismo, solo que no en gramos, sino en moles. ¿Ok? El número de moles de soluto que se disuelven en un litro de disolución saturada. ¿Ok? Entonces es mol por litro. La constante del producto de solubilidad, que es la KPS,
es la constante de equilibrio para el equilibrio entre un sólido iónico y una disolución saturada. Y es un número sin unidades. No son muchas. Digamos, la K equilibrio siempre va a ser K equilibrio. ¿Ok? Vamos a tener la K concentración, la K de presión, que fueron las que vimos en el equilibrio químico, ¿cierto? Que es la Kc y la Kp. ¿Ok? Que es la K de concentración y la K de presiones. Luego, en la parte de equilibrio ácido-base, ¿qué tenemos? Ka y Kb. K ácida y K básica, ¿cierto? Nada más, esas dos. Y ahora, ¿qué tenemos? La KPS, que es la del producto de solubilidad. ¿Ok? Son 5 Ks, básicamente, dependiendo del tema. Equilibrio químico son 2, equilibrio ácido-base son 2, y KPS, que es la que estamos viendo, es 1. ¿Ok? Y todas es exactamente lo mismo. Que no necesitamos tampoco llamarlos por KPS, KC, KA, es K. ¿Ok? Entonces, para seguir, la KPS es la constante de equilibrio para el equilibrio de un sólido iónico y una disolución saturada. Y la magnitud de la KPS es una medida de qué cantidad de sólido se disuelve para formar una disolución saturada. ¿Ok? Entonces, con esta KPS y Q que ya vimos previamente, podemos saber si un sólido precipita o no precipita. Y recuerden que si tenemos una disolución sobresaturada, esa sobresaturación va a precipitar. Entonces ahí más adelante vamos a ver cómo sabemos si va a precipitar o no va a precipitar. ¿Ok? También hay que tener en cuenta algo muy importante. La solubilidad se ve afectada por diferentes factores. ¿Ok? Entonces, tenemos la solubilidad, pero vamos a saber que el pH de la disolución lo va a afectar. La presencia de otros iones la va a afectar y la temperatura la va a afectar. ¿Ok? Eso es lo que afecta la solubilidad. Pero recuerden que las K equilibrio, no importa cuál sea, tenemos 5. Cualquiera de las K equilibrio siempre se ven afectadas por la temperatura. Es lo único que se ve afectado, ¿ok? La temperatura. Ahora bien, una disolución saturada de fluoruro de calcio está en equilibrio con el sólido, ¿de acuerdo? Entonces, contiene concentraciones en este equilibrio constante de calcio, flúor, que debido al equilibrio los iones cristalizan a la misma velocidad que el sólido se disuelve. ¿Ok? Recuerden que para tener una K vamos a tener siempre un equilibrio. Por eso dicen que vamos a estar en una disolución saturada, donde el sólido va a estar en equilibrio con los pares de iones que están en disolución, y estos se van a formar sólido, van a formar iones, van a formar sólido, van a formar iones. Ese va a ser el equilibrio en el cual vamos a estar con los equilibrios de solubilidad. Entonces, ¿qué va a ser la KPS? Recuerden que siempre vamos a tener en cuenta el factor estequiométrico. Este 2 lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Y porque aquí no lo estamos dividiendo por esto? Porque esto es un sólido puro. Como esto es un sólido puro, la KPS solo se va a determinar con las especies que están en disolución. ¿Ok? Entonces la KPS va a ser igual a la concentración de calcio por la concentración de flúor a la 2. ¿Por qué este a la 2? Por este 2 que está acá, que lo pasamos a que lo elevamos. ¿De acuerdo? Entonces, para, para resumir, siempre para un equilibrio de solubilidad, como es siempre es un sólido, la KPS va a ser solamente las especies que están en solución, la especie 1 y la especie 2. Siempre con la carga,
porque van a ser especies cargadas y tomando en cuenta la estequiometría. ¿De acuerdo? Las KPS siempre van a ser así. Eso es lo chido de los KPS, que son más sencillas porque son como lineales. Porque el sólido y el agua nunca los vamos a tomar en cuenta. Entonces, los reactivos no lo vamos a tomar en cuenta nunca. Siempre vamos a tener en cuenta solamente el producto. ¿Ok? Y aquí vemos cómo con la KPS podemos llegar a concentraciones molares, podemos llegar a solubilidad molar y podemos llegar a solubilidad másica. Y de regreso, con la solubilidad másica podemos tener la solubilidad molar, que ya podemos tener las concentraciones molares y la KPS. Esto es lo mismo que estamos viendo. Con las concentraciones de esto podemos sacar la KPS y con la KPS podemos sacar las concentraciones de estas especies. ¿Ok? Es lo mismo que estamos haciendo con todas las que equilibrio. Sacar esto. Ay, me adelanté. Ok, aquí tenemos un ejemplo que sería cloruro de plata que se va a separar en plata más cloruro menos. ¿Ok? ¿Qué es la KPS? La KPS va a ser esas dos especies. Plata más, cloro menos. ¿Ok? Entonces, la KPS es la constante del producto de solubilidad del producto, que es lo que les estoy diciendo. Solamente se va a tomar en cuenta el producto porque tenemos sólido y líquidos puros. ¿Ok? En el caso de del fluoruro de magnesio, ¿qué tenemos? Magnesio por flúor a la 2, por este 2 que está acá. ¿Ok? Recuerden siempre la estequiometría, que es muy importante. En el caso del carbonato de plata, vamos a tener 2 platas más carbonato, entonces va a ser carbonato por plata a la 2. ¿Ok? Y en este caso, aquí tenemos un fosfato de calcio, que vean que ya tenemos números más grandes, que tenemos 3 calcios y 2 fosfatos, entonces la KPS va a ser calcio a la 3 y fosfato a la 2. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esta forma de resolver las KPS? Es lo mismo que estamos viendo en, clase, que estamos viendo con las otras K-equilibrio. Las reglas que vimos con la K-equilibrio en el primer tema son las mismas reglas que se aplican para todos los K-equilibrio que seguimos viendo. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla que nos da el libro donde están los componentes y las KPS de todas las sales, de las principales sales que podemos utilizar. Vean que todas tienen KPS súper chiquitas. ¿Cuál es la más grande? Creo que esta es la más grande. Ah, no, ven acá. Cloruro de plomo, 10 a la menos 4. Esta es como la KPS mayor y la KPS menor creo que es esta. El hidróxido de aluminio, 10 a la menos 33. ¿Ok? Vean, esa es la tabla de las KPS. Ok. Ahora bien, como les dije, tenemos factores que influyen en la solubilidad. No influyen la K, porque la KPS solo se va a ver influenciada o influida, no sé cómo se dice, por la temperatura, pero la solubilidad sí puede tener factores que la influyen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el primer factor que va a influir en la solubilidad. El primero es el ion común. ¿Qué es el ion común? Repitámoslo. Es un principio de Le Chatelier. ¿Ok? El ion común es que a esta disolución de sulfato de bario le vamos a agregar bario o le vamos a agregar sulfato. ¿Para qué? Para que el equilibrio se desplace a la izquierda y la solubilidad de la sal disminuya. ¿Ok? Ese es el efecto del ion común. Entonces, si nosotros tenemos una disolución de cualquier sal y le agregamos uno de sus iones, vamos a saber que la solubilidad va a disminuir. Y la adición de iones desplaza el equilibrio y reduce la solubilidad. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso. Si a una sal le agregamos sus iones, por efecto de ion común, va a ser menos soluble. Veámoslo acá.
Entonces tenemos yoduro de plomo, le agregamos yoduro, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia el sólido. O sea, va a ser menos soluble. ¿De acuerdo? Por efecto de ion común. Esto es lo mismo del Le Chatelier, exactamente lo mismo. Ahora, pH como el segundo factor. El primero, ya sabemos, ion común. Segundo factor, pH. ¿Ok? Entonces, si una sustancia tiene un anión básico, será más soluble en una disolución ácida. Si la sustancia tiene cationes ácidos, es más soluble en disoluciones básicas. ¿Cómo sabemos si el anión o el catión es ácido o es básico? Ya eso lo vimos. ¿Ok? Por eso yo les dije que ese tema era bastante importante. Ya sabemos cuáles son los aniones básicos y los cationes ácidos. Entonces, si hay un catión ácido o un anión básico, vamos a saber que el pH va a hacer que sea más soluble o menos soluble. En este ejemplo, como podemos ver, tenemos magnesio más 2 con OH, tenemos H más, o sea, le estamos agregando ácido. ¿Y este ácido qué va a hacer? Que se disuelva más fácilmente. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar este ácido para ayudar, en este caso, a que se solubilice más rápido. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que este ácido va a ayudar? Porque este ácido va a reaccionar con el OH y va a generar agua. ¿Ok? Entonces va a hacer que este hidróxido de magnesio reaccione más fácilmente, entonces se disuelve más fácilmente. ¿Ok? Entonces ya vimos efecto de ion común y efecto de pH. En este caso también tenemos otro ejemplo donde tenemos la respuesta de dos componentes iónicos a la adición de un ácido fuerte, donde tenemos que se le agrega H más a este que es fluoruro de plomo. Entonces, si le estamos agregando H más, el fluoruro va a disminuir para formar HF y el plomo va a aumentar. ¿Ok? Como lo vemos acá. Si se agrega HF. En el caso de que tenemos yoduro de plomo, aquí no va a haber reacción. Si agregamos H más. Entonces, la solubilidad por la disminución del pH, en este caso, no se ve afectada. Y en este caso, sí se ve afectada. ¿Por qué? Veamos. ¿Ok? F es la base conjugada de un ácido débil. ¿Ok? Por eso, cuando le agregamos H más, esta base conjugada del ácido débil va a formar este ácido débil. Entonces, esto sí se va a ver afectado. El F va a disminuir y el plomo va a aumentar. ¿De acuerdo? En este caso tenemos igual el mismo plomo y tenemos yoduro. ¿Yoduro qué es? La base conjugada de un ácido fuerte. ¿Ok? Aquí como tenemos la base conjugada de un ácido fuerte, esto no va a reaccionar. ¿Ok? Este anión no tiene por qué reaccionar a los cambios de pH. ¿De acuerdo? Así es como vemos la diferencia. Por eso, en la clase que vimos de los cationes y aniones ácidos y básicos es tan importante porque eso nos va a decir si vamos a tener un efecto del pH. Ahora bien, otro factor que influye en la solubilidad, que es un poco tricky, es como, yo siento que es como el más difícil de todos, es el conjunto formado por un ion metálico y una base de Lewis, que esto se llama un ion complejo.
¿Ok? Entonces, la estabilidad de un ion complejo en una disolución acuosa puede juzgarse por la magnitud de su constante de equilibrio de formación a partir del ion metálico hidratado. Entonces, aquí tenemos cada deformación de estos iones complejos. ¿Ok? Entonces, esto va a favorecer, digamos, ¿por qué? Porque al tener un ion complejo, al formarse un ion complejo, como que el equilibrio se va a desplazar hacia este ion complejo que es más estable. ¿De acuerdo? Veámoslo acá. Acá tenemos cloruro de plata y le agregamos amoníaco. Entonces, se va a solubilizar. ¿Por qué? Porque tenemos el ion complejo, que es de amoníaco con plata. Entonces, la formación de estos iones complejos incrementa la solubilidad de sus sales. Por lo que les estoy diciendo, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del ion complejo que es más estable. ¿Ok? Entonces, ese es otro factor que influye en la solubilidad, los iones complejos. Ok, aquí nos dicen que algunos óxidos metálicos e hidróxidos que son relativamente insolubles en agua se disuelven en disoluciones fuertemente ácidas o fuertemente básicas. Estas sustancias, estos óxidos que van a llamarse óxidos anfotéricos o hidróxidos anfotéricos, son solubles en ácidos y bases fuertes, porque ellos mismos son capaces de comportarse como ácidos o bases. ¿Ok? Este comportamiento resulta de la formación de aniones complejos que contienen varios hidróxidos unidos a un ion metálico. Ay, listo. Veamos este anfoterismo. ¿Ok? Entonces nos dicen, los óxidos e hidróxidos de metales anfotéricos son solubles en ácido o en base, dado que pueden actuar como ácidos o como bases. En este caso tenemos el aluminio. Recuerden que el aluminio es un catión ácido por el tamaño y por la carga y por todo esto. Entonces, vemos que este aluminio con 6 aguas alrededor, le agregamos aquí OH. Ven que ahora es agua con OH y al final se termina de disolver. Ok, esta capa, se va a formar esta capa y luego se disuelve. Ok, eso es parte de eso. Los ejemplos más comunes de estos cationes son el aluminio, el zinc y el estaño, ¿okay? De estos óxidos o hidróxidos anfotéricos. Ahora bien, vamos a ver. Dime. Bueno, no, no le quiero hacer spam a nadie, pero spam, escúchame, bueno, adelantarle nada a nadie, porque en el laboratorio nosotros estuvimos trabajando con subnitrato de bismuto y cuando le agregábamos el agua como que creaba como una reacción blanca y luego le agregábamos HCl y se disolvía. Eso es más que nada como eso, puede Es ser. eso, es eso mismo. Ujú, sería esto. Entonces, básicamente el equilibrio lo que daría sería que se desplace hacia los productos. Ajá, Ok, eso era, gracias. exactamente. Ese es el punto. Sí, sería esto, digamos, que se forma ahí una capa blanca y luego donde le agregas ácido, en el caso del laboratorio, se forman estos complejos que vemos acá, entonces ya se disuelve. Entonces, esa formación del complejo, esa formación de ese producto, nos va a favorecer para que se solubilice. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver lo que es solubilidad y anfoterismo, que nos dicen que el hidróxido de aluminio es soluble tanto en disoluciones muy ácidas como en disoluciones muy básicas. ¿Por qué? Porque en uno va a formar el aluminio con las 6 aguas y en el otro va a ser el aluminio con los 4 OH alrededor.
O sea, estos dos casos, el hidróxido de aluminio va a formar complejos estables. ¿Ok? Ahora bien, hay que tomar con lo que son factores que influyen en la solubilidad, esto es un poco más complejo, que no es como tan simple. ¿Por qué? Porque conforme estamos haciendo el equilibrio de esa sal, hay otros equilibrios que también están reaccionando, que están compitiendo con esa solubilidad. ¿Cuáles son esos equilibrios? Tenemos varios equilibrios simultáneos. Conforme se está dando la KPS, que es la constante del producto de solubilidad, que es cuando la sal se está disolviendo el agua, que tenemos también la KW. ¿Qué es la KW? La K del agua, ¿cierto? Entonces, la KPS se va a pelear con la KW. También podemos pelear con reacciones entre iones disueltos de otras especies. ¿Ok? Vamos a pelear con reacciones ácido-base y vamos a pelear con la formación de iones complejos. ¿Ok? Entonces son muchos equilibrios simultáneos que nos van a afectar la solubilidad. Para que lo tengan en cuenta. Entonces deben tomarse en cuenta si afectan o no el equilibrio que estamos estudiando. Porque digamos, si tenemos NaCl y en la disolución hay el nitrato de potasio no nos va a influir en, en el equilibrio de la NaCl. ¿Por qué? Porque no tenemos efecto ion común, ¿cierto? O no está generando reacciones ácido-base porque no tenemos H más ni OH, ni ese nitrato va a formar iones complejos. Entonces tenemos que estar pilas con todos estos factores que nos pueden afectar el equilibrio de la disolución que realmente estamos estudiando. ¿Ok? Pero sí hay que tomarlos en cuenta. Sabemos que hay muchos equilibrios simultáneos que nos van a afectar la solubilidad. Por eso generalmente lo mejor es solubilizarlo solamente en agüita y pelear solo con la KW del agua. Ahora bien, ¿cómo sabemos si va a precipitar o no va a precipitar? ¿Ok? Si vamos a tener una disolución o va a precipitar con cierta combinación o qué va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿recuerdan las Q? Eso lo vimos en el tema de equilibrio químico, que tenemos Q mayor, Q menor, Q igual. Aquí funciona exactamente igual, ¿ok? Tenemos la QPS, que va a ser el equilibrio en ese punto específico. Y esa QPS la vamos a comparar con la KPS de esa sal. ¿Ok? Entonces, si la QPS es mayor que la KPS, la precipitación ocurre. ¿Ok? Reduciendo la concentración de los iones para que Q sea igual a K. ¿De acuerdo? Si Q es mayor. Si Q y K son iguales, tenemos una disolución saturada, entonces estamos en el equilibrio, igual que como vimos en equilibrio químico. Y si Q es menor que K, el sólido se disuelve, incrementando la concentración de los iones para que Q sea igual que K. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos Q mayor, Q igual, Q menor. Q mayor precipita, Q igual en equilibrio, Q menor estamos en disolución. No hemos llegado a la disolución saturada. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, la separación de los iones en una disolución acuosa utilizando un reactivo que forma un precipitado con uno o más iones, pero no con todos, se conoce como precipitación selectiva. ¿Ok? Si nosotros queremos separar algo digamos, si tenemos muchas sales y queremos separar una sal en específico, utilizamos la precipitación selectiva. Entonces, si queremos precipitar solo sodio, le agregamos algo que sepamos que va a reaccionar solamente con el sodio y lo precipitamos. ¿Ok? Esto es algo que se utiliza muchísimo a nivel industrial para que si tenemos una disolución, digamos, o un batch contaminado con algo, quitamos esa contaminación como precipitando. Ok, eso ya para saber qué utilizar y tenemos que leer y ser como más expertos en el tema.
para saber cuándo utilizar una precipitación selectiva. Ok, entonces, criterio para precipitación y su finalización. Ok, aquí tenemos yoduro de plata. El yoduro de plata nos dicen que la KPS es 8,5 por 10 a la menos 17. Esa es la KPS del yoduro de plata. Mezclamos nitrato de plata y yoduro de potasio para obtener una disolución que sea 0,10 mol por litro en plata y 0,15 mol por litro en yodo. ¿Es saturada o insaturada? ¿Ok? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Al igual que en los ácidos y bases fuertes, la concentración de la sal o la concentración de esto de acá, digamos que sal, va a ser la misma para cada especie. Entonces, si decimos que queremos ver si precipita yoduro de plata, calculamos la Q, que es exactamente calcular la KPS, con plata, nos están diciendo que es 0,010. Y yoduro nos están diciendo que es 0,015. Entonces ahí calculamos la Q, ¿ok? Y la Q nos da 1,0 por 10 a la menos 4. Es mayor que la KPS, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Como vimos acá, si la Q es mayor que la KPS, tenemos precipitado. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? La Q es mayor que la KPS, entonces este yoduro de plata va a precipitar. ¿Ok? No es ni saturada o insaturada, precipita. ¿Ok? Aquí tenemos parte de la precipitación selectiva que les estoy diciendo, donde tenemos en disolución zinc y cobre. ¿Ok? Entonces, ok. Tenemos zinc y cobre. Y tenemos un pH alrededor de 1. Ay, no puedo. Aquí. ¿Eh? Tenemos un pH alrededor de 1 con estos dos niños. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa si se le agrega H2S. Ay, pero ¿por qué no tengo el láser? Ya, H2S. ¿Ok? Entonces, le agregamos H2S y cuando se agrega a una disolución con un pH mayor que 0,6, el sulfuro de cobre precipita. ¿Ok? Entonces aquí tenemos alrededor de 1 y agregamos el H2S. ¿Y qué hacemos para aumentar esto? Aumentamos el pH. ¿Ok? Ah, bueno, no, aquí está. Mentira, no aumentan el pH porque estoy alrededor de 1 y es 0,6. Ok, entonces, si tenemos pH de 1 y el máximo es 0,6, va a precipitar. Entonces, ¿qué tenemos aquí precipitado? Sulfato de cobre. ¿Ok? Ese es el sulfato de cobre precipitado. Y ahora, se elimina este sulfato como decantándolo, filtrándolo y en disolución vamos a tener em, el zinc. Y nos dicen, después de eliminar el sulfuro de cobre, se aumenta el pH permitiendo que el sulfuro de zinc precipite. ¿Ok? Entonces ahora el sulfuro de zinc precipita a pH alrededor de 8. Entonces aumentamos el pH y precipitamos el zinc. ¿Ven? Esto es un ejemplo de precipitación selectiva. ¿Cómo sabemos esto? Que van a precipitar con sulfuro. Solo con la literatura. Es la única forma que podemos ver si precipita, si no precipita, en qué pH, es la única forma de saberlo. Nosotros así como decir, ah, sí, tengo cobre, voy a precipitarlo con sulfato a un pH tanto. Es un poco imposible. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente con la literatura, pero esto es una precipitación selectiva. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? Profe, y por ejemplo, esto que acabas de explicar en el examen, ¿cómo lo preguntas?
si es con literatura que tenemos que saberlo. Te lo tendría que decir. Te tendría que decir. Ok. Tenemos una disolución de zinc y cobre, el cual con HS a pH tal precipita. Te lo tengo que Ok. decir, Y porque a así. partir de esa información ya darme algún problema o lo que sea. Exacto, exacto. Ok. Entonces te puedo dar como la concentración de cobre y la concentración de H2S para ver cuánto necesitamos, para ver si precipitó o necesitamos agregarle más de H2S para que Ujú. precipite. ¿Cómo? Calculando la Q. Sí, sí. Gracias, profe. Sí, esa es la única manera. Que yo les diga, tenemos una disolución de zinc, cobre y aluminio, precipítenlo. Ni yo sé, digamos, es matarlo. Entonces, es nada más para que ustedes sepan que existen estas precipitaciones selectivas y que yo creo que en el laboratorio lo van a hacer. Yo creo que ahí sí lo van a hacer, que les van a agregar una cosa, van a precipitar una y luego le agregan otra cosa y precipitan la otra. ¿Ok? Pero en cuestiones de que ustedes lo hagan solamente con un libro, sería un examen a libro abierto para que ustedes averigüen a ver cómo precipita, con qué precipita, para que me puedan dar una respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Pueden también utilizar el chat. ¿Todo bien? ¿Ya listos para el examen entonces? No, o sea, yo creo que necesito como leer todo otra vez para después hacer todas las preguntas que tengo, porque como que son tantas que no sé qué estoy viendo. Y, Ok, profe, este examen es como demasiadísima información, demasiadísimos factores. O sea, yo sí, no sé cómo meterlo todo en mi cabeza. sí. Lo que yo estoy pensando hacer es hacerles un resumen, hasta ver si puedo hacerles un resumen escrito para que ustedes sepan cuáles son las partes más importantes que se tienen que aprender. Eso estaría increíble, profe, porque la verdad es Sí, que la hay verdad. tanto. Sí, sí, ya hice el examen sí está un poco muy pesado, entonces sí necesito, voy a ver si les puedo hacer como un resumencito de que esto es importante, esto es importante, esto es importante, a ver si me alcanza el tiempo y voy a ver si la próxima semana se los llevo y les sacan copia o yo les saco copia y ahí vemos. ¿De acuerdo? Porque sí, es muchísima información y todo es importante. Ese es el problema. Ok, ¿qué no voy a preguntar, Camila? Profe, lo de la pregunta esa que estaba explicando. Ok, puedo preguntarles qué es precipitación selectiva. Puedo preguntarles, no sé, cómo ustedes separarían dos cationes. Entonces ustedes me dicen con precipitación selectiva. O sea, yo necesito que ustedes sepan que esto existe, pero a nivel como de problemas tendría que decirles cómo aplicarlo. Pero sí que sepan Ah, que, ok. ajá, sí que sepan que la Mejor, precipitación, mejor. sí que la precipitación selectiva existe y que podemos verlo acá con las KPS, a ver si precipita o no precipita. ¿Y qué más? Sería eso, básicamente. ¿Ok? En el laboratorio yo creo que sí lo van a ver como a más profundidad toda esta parte de la precipitación selectiva. Ok, a partir de acá tenemos práctica. ¿Ok? Déjenme ver. Esto lo vamos a hacer en clase. Déjenme ver, voy a... Toda la parte de disoluciones amortiguadoras lo vamos a ver en clase porque esto virtual es imposible de explicar. Pero la parte de KPS sí la puedo explicar por acá. Ok, vean esto. Nos dicen, nos dicen, ¿cuál es la solubilidad molar del bromuro de plata en A, agua pura, o B, 0,0010 mol por litro? ¿Ok? Entonces aquí tenemos la presencia de un ion común.
Empezamos. La KPS, bueno, la solubilidad molar, ¿ok? De vamos, tenemos la KPS, que la solubilidad va a ser S más S, ¿ok? Por eso tenemos aquí S a la 2. ¿Por qué? Porque si las concentraciones van a ser las mismas, de plata y de bromo. Entonces, con esto, con la KPS, podemos despejar S, que es lo mismo que despejar X, y tenemos que la solubilidad molar es 8,8 por 10 a la menos 7 en agua. ¿De acuerdo? Ahí básicamente es lo mismo que hacemos en clase. Tenemos X y la KPS va a ser X por X, o sea, X a la 2, y despejamos el valor de X. ¿Okay? Que esta es la solubilidad molar en agua. Ahora, cuando ya tenemos un ion común, aquí va a cambiar, porque la concentración de bromo no va a ser X, bueno, no va a ser S en este caso, va a ser 0,010 también. Ok, entonces va a ser plata es igual a X o S, y bromo, o bromuro, perdón, va a ser 0,010 más S. ¿De acuerdo? Que aquí, por una KPS tan grande, ignoran esta S, como anteriormente hemos visto, que si tenemos K, no importa cuál, mayores a 10 menores a 10 a la menos 4, podemos ignorar más algo, más X. ¿Por qué? Porque esta X, en este caso, le están poniendo S, va a ser muy pequeño. ¿Ok? Entonces la concentración de bromuro va a ser 0,010. Con la KPS despejamos S y ya tenemos que la solubilidad, cuando hay un ion común, como es el NaBr en este caso, va a ser 7,7 por 10 a la menos 10, y en agua va a ser 8,8 por 10 a la menos 7. ¿Ok? ¿Claro? Profe, una pregunta. Ujú. Si en la fórmula estequiométrica, por ejemplo, hubiese 2 plata, entonces sería S por 2 por S. Ajá. Ok. No, S. O sea, en lugar de S por Ajá. S, sería S por 2S. Por 2S a la 2. Porque a la 2. Porque recuerden que el factor estequiométrico siempre se pone a la 2. Yo creo que aquí viene otro. Ok. Ve este. Ajá, Aquí sí, algo tenemos así. 2OH. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver el pH y la solubilidad. Entonces, nos dicen que la presencia de un ion común disminuye la solubilidad. Tenemos bases insolubles que se disuelven en soluciones ácidas, y ácidos insolubles que se disuelven en soluciones básicas. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Denme un segundo. Ya, perdón. Es que desde hace rato estoy escuchando ruidos y estoy sola en mi casa, entonces no sé qué es lo que está pasando. Ok, en este caso, ven que la KPS es magnesio más 2 más OH a la 2. Es lo que le estoy diciendo a Belén, que es a la 2. ¿Por qué? Porque tenemos este 2OH. ¿Ok? Entonces, para saber el producto de la solubilidad, para calcular X o S en este momento, la KPS es igual a S por 2S a la 2. ¿Ok? Recuerden que en el equilibrio, en el cambio se multiplica por 2 y en el equilibrio se eleva a la 2. ¿Ok? Eso lo vimos en equilibrio químico. En la parte de ácidos y bases, como es H más OH, esto no lo aplicamos mucho, pero siempre recuerden que cuando tenemos un factor estequiométrico, en el cambio se multiplica por 2 y en la K equilibrio se eleva a la 2. Entonces sería S por 2S a la 2.
Entonces sería igual a 4S a la 3. ¿Ok? Y este 4S a la 3 lo igualamos a la KPS que nos tienen que dar. Este dato nos los tienen que dar. Y despejamos S. Entonces aquí ya podemos ver la solubilidad del magnesio y del OH. ¿Cómo? Del magnesio es igual a S y del OH es igual a 2S. ¿Ok? Entonces sería 2,8 por 10 a la menos 4. En este caso, en este problema, nos están preguntando, em, el pH. Entonces, con esta concentración de OH, que es esta, podemos sacar el menologarismo de la concentración de OH y luego restársela a 14 y obtenemos el pH. Vean que con esto estamos viendo todo lo que vimos en equilibrio químico y todo lo que vimos en ácido base y aquí lo estamos mezclando con KPS. Por eso yo les dije desde un inicio, tenemos que entender bien equilibrio químico para entender bien equilibrio ácido-base y ya ahora para aplicarlo todo en este momento que es en producto de solubilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro este? En clase vamos a hacer más, ¿ok? Por aquello que si no quedó claro, lo podemos volver a hacer en clase para que quede aún mejor, más claro. ¿De acuerdo? Profe, ahí lo que me cuesta un poco es como que se brincan pasos, Ajá. entonces se me Sí, confunde. porque aquí tendremos que hacer como un cuadrito de Lice, algo similar a un cuadrito de Lice para esto. Entonces, si quieres, veámoslo así y en clase, ya vemos, ya lo hacemos como completo, porque esto al ser virtual, entonces obviamente va a ser como más escueto. ¿Ok? Entonces, aquí nos están diciendo, ok, la solubilidad es en un pH de 10,45, ya lo estamos sacando. Entonces, a un pH menor que 10,45, habrá menor concentración de OH, que esto va a incrementar la solubilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Por principio de Le Chatelier. Si hay menos de esto, vamos a desplazar el equilibrio para acá, entonces se va a incrementar la solubilidad. Pero si hay pHs mayores de 10,5, va a aumentar este niño y va a ser como un efecto de ion común, entonces la solubilidad va a disminuir. ¿Ok? Ven, aquí ya tenemos aplicado todo lo que hemos visto, solubilidades, pH, equilibrios, ya, ya está, ya está todo como en conjunto, ver todo el conjunto. Por esto no se preocupen, como les digo, tenemos 3 clases más para dejar esto súper mega claro. Ok, entonces a mí me preocupa esta clase para dejar toda la parte teórica y ya a partir de la siguiente vamos a empezar con full práctica. Y, ok, vean esta. Aquí nos dicen, si 2 mililitros de NaOH 0,2 mol por litro son agregados a 1 litro de cloruro de calcio 0,1 mol por litro, se formará un precipitado. Eso es lo que nos pregunta. Entonces, tenemos los iones presentes que son sodio, OH, calcio y cloruro, perdón. El único que posiblemente precipite es el hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque el NaCl no va a precipitar. ¿Ok? Vean que el NaOH ya lo estamos agregando. El cloruro de calcio ya lo estamos agregando. Las opciones serían cloruro de sodio, que no va a precipitar porque es sal normal. Entonces lo que podría precipitar es hidróxido de calcio. Son estos dos. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo vamos a saber si precipita o no precipita? Que la Q sea mayor que la KPS. Eso es un dato que tenemos que tener súper claro. Entonces, vamos a tener aquí, tenemos concentración de calcio, que es lo mismo de acá, concentración de OH, que es el mismo de acá, ¿ok? Y calculamos Q. Q va a ser igual a calcio por OH a la 2. ¿Ok? Y vamos a tener que 0,10 por la concentración de OH es esto. Esto es Q. La KPS es 8,0 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué está pasando? Que Q es menor que K. Entonces, no va a haber ningún precipitado. ¿Ok? Esto es lo que principalmente vamos a hacer. Esto, ver si precipita o si no precipita. O ver el anterior, si tenemos un pH o no tenemos un pH, si va a precipitar en cierto pH o no. ¿Ok? Esto es lo que nos importa. Y aquí Profe, nos dicen, "Ew, me perdí ahí. ¿Por qué el hidróxido de calcio es el único precipitado posible? ¿por qué? Porque tenemos dos opciones, o hidróxido de calcio o cloruro de sodio. Ajá. Y el cloruro de sodio no va a precipitar. ¿Por qué no? Ok, vamos a ver cómo lo explico. Es que es sal común. Y la sal común no precipita. Déjame ver cómo lo explico. Yo es que lo veo como muy lógico. Em, Sí, ja, yo intento, ya intento sé. visualizarlo también, pero Ok, no. ya sé. Fácil, sencillo. Ajá. Recuerden que este, tenemos que el sodio es un catión que no reacciona, ¿cierto? Los cationes que no reaccionan es grupo 1 y grupo 2. Ajá. Ajá. Y cloro es la base conjugada de un ácido fuerte. Es cierto, es cierto. Ajá. Entonces, por eso estamos quitando el NaCl porque es una sal neutra. Sí, ahora sí lo vi. ¿Ya? ¿Ok? Aquí que tenemos calcio, sí, es grupo 2, pero el OH es la base conjugada de un ácido débil, digámoslo así. Sí, sí. Entonces ahí sí va a reaccionar. Ese Sí, sí puede también es precipitar. una carga mayor también. Ajá, sí. Ok, ok. Entonces por Gracias, eso gracias. ese es el que precipita. Ok, sudé, la sudé. Ok, de acuerdo. Aquí nos dicen, como ya el último ejemplo, para que nos vayamos a descansar. Nos dicen, ¿qué concentración de plata es requerida para precipitar únicamente el bromuro de plata en una solución que contiene bromuro y cloruro con una concentración de 0,02 mol por litro? Esta está divina, ¿ok? Entonces, vean que tenemos la KPS y necesitamos saber la concentración de plata. Entonces, la KPS va a ser igual a plata por bromo, despejamos plata y con la KPS y concentración de bromo ya tenemos que la concentración de plata para el bromuro de plata es 3,9 por 10 a la menos 11. Aquí está, ¿ok? Ahora calculamos la KPS del cloruro de plata, ¿ok? Que sería igual plata por cloruro, despejamos plata. Con la KPS decimos que la concentración de plata para que precipite, digamos, para que precipite el bromuro de plata necesitamos una concentración de plata mayor que esto. ¿Ok? Y para que precipite el cloruro de plata necesitamos una concentración mayor a esto.
Entonces lo vemos acá. Entonces, la concentración de plata tiene que ser mayor a este que está aquí, a 3,9 por 10 a la menos 11 para que precipite, pero tiene que ser menor a 8,0 por 10 a la menos 9 para que no precipite el fluoruro. ¿Ven? Y así con puras KPS podemos determinar cuándo precipita cuál. ¿De acuerdo? Y este sería el tema de aspectos adicionales. Ay, Dios. Aspectos adicionales de, de los equilibrios. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos, chicas? Voy a ver si el fin de semana les hago el resumencito, porque yo creo que sí, está un poco complejo todos los términos y todos los datos. Yo tengo un resumen para mí, pero tendría que como hacerlo más sencillo para ustedes. Voy a ver si el fin de semana lo logro hacer y se los llevo para que ustedes todo esto sea como más claro. Porque en el examen voy a ver cuáles son las colecciones que me mandó el coordinador, pero ya hice el examen y sí tiene un poquito de todo. Entonces quiero que salgan súper bien, entonces vamos a hacer todos el esfuerzo para que todos salgan bien y que se puedan eximir. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, una consulta con este tema? ¿Estamos todos claros? Ok, cualquier cosa, repásenlo y vemos toda la parte de disoluciones amortiguadoras, que es como la parte muchísimo más compleja de estos tres temas en clase el lunes, y cualquier duda, cualquier consulta que necesiten, ahí las vamos viendo. ¿De acuerdo, chicos, chicas? Entonces, hasta aquí. Dime, Cata, ¿ibas a hablar? Nada, solo iba a decir que sí, porque seguro llegar el lunes como llena de dudas, después de estudiar Ok. todo. Ok, para eso estoy, para resolverle todas las dudas. Ok, las dudas de Catalina nos sirven para todos. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos el lunes, estudien bastante y que pasen bonito fin de semana. Chao, Chaito. Gracias, profe. profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, chaito, Gracias, profe, hasta luego. con gusto. Profe, al final esto es, como estoy viéndolo, es como un flujo